que el sistema de archivos, ¿sí?, es aquel módulo, aquella parte de el sistema operativo que se encarga precisamente de gestionar, de administrar y de almacenar en memoria secundaria la información que se encuentra en la computadora. Los datos, los archivos, se almacenan todos ellos en lo que es la memoria secundaria, o sea, en el disco. ¿Por qué existe esta coexistencia entre lo que es la memoria secundaria y la memoria primaria? La memoria primaria, si bien sabemos que es la principal memoria con la que cuenta la computadora, en el sentido de que es la memoria que se utiliza para ejecutar un proceso, que un proceso tiene que ser cargado en memoria principal para que ese se pueda ejecutar, ¿sí? Pero siempre estamos viendo que, observando que ante una computadora puede existir o se necesita que la misma almacene una gran cantidad de información, que las computadoras cada vez van surgiendo con mayor capacidad de almacenamiento. No solo las computadoras, los celulares, los pendrive, los discos externos, los discos secundarios, o sea, todos los dispositivos que están destinados a almacenar información, cada vez más, ¿sí?, la capacidad de almacenamiento aumenta en esos tipos de dispositivos. Esa es una de las variables en nuestro entorno de tecnología que a medida que va pasando el tiempo va aumentando, ¿sí? Entonces, ante esa medida también va aumentando la capacidad de la memoria RAM, pero no en el mismo ritmo, ¿sí? Siempre va a haber una diferencia entre la capacidad que tiene la memoria RAM y lo que tiene el disco. Entonces, ese disco, ¿sí?, esa memoria secundaria, por eso se la utiliza de soporte para almacenar toda la información que se necesita que esté ya de manera permanente en la computadora. Hola, profe. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Entonces, de esa manera, sí, el disco es aquel dispositivo que se utiliza para almacenar toda la información. Y que si yo, por ejemplo, esa computadora la voy a usar de acá a un año, o no voy a utilizar esos archivos últimamente, sí, se supone que voy a acceder a esa misma información sin que se haya modificado ningún campo, ni tampoco la integridad de esos archivos, ¿sí? Esa es la importancia por la cual reside la memoria secundaria y por la cual es necesario que esté presente para almacenar y administrar la información que se maneja. Esa información siempre está estructurada en base a ¿qué? A los archivos, ¿sí? Ustedes tienen que ir teniendo en cuenta tres estructuras presentes en el sistema de archivos. La principal es la del directorio, ¿sí? El directorio es aquel conjunto de archivos que contiene una computadora, un celular, cualquier dispositivo que se trate donde esté trabajando un sistema operativo. Esa es la principal. De ahí, del directorio, hay una especial que se llama de tipo master, que es donde van encadenándose todos los archivos que componen ese sistema operativo, ¿sí? Que el nodo raíz es este directorio master. Luego sí tienen los archivos, que podemos tener archivos creados por el usuario, creados por el sistema operativo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros si vamos a la carpeta de Windows, vamos a ver que hay una serie de carpetas y archivos que nosotros no los manejamos, ni tampoco los creamos. Se han creado durante la instalación, por ejemplo, de ese sistema operativo en esa computadora, pero forma parte, sí, de la información que está permanentemente almacenada en la computadora. Y de esa manera vamos viendo que los archivos pueden ser de distinto tipo, pueden ser imágenes, fotos, videos, documentos de textos, el código de un sistema que ustedes están creando. Todos esos son archivos, ¿sí? Y internamente cada uno de esos archivos está compuesto
por una serie de registros, en donde cada uno de esos registros, ¿sí?, es lo que se va a ir agregando. Si yo agrego información en un Word, estoy aumentando la cantidad de registros en ese documento. Si en un Excel estoy editando, estoy eliminando información, en ese caso estoy eliminando registros de ese archivo. Por eso el registro forma parte del archivo. ¿Sí? El archivo, si nosotros quisiéramos definirlo, diríamos que es un conjunto de registros. Y a su vez, el directorio es un conjunto de archivos. Esas son las tres estructuras que ustedes tienen que tener en claro en su cabeza: directorio, archivos y registros. ¿El sistema de archivos para qué sirve? Me va a permitir gestionar toda la cantidad de archivos que tiene la computadora, ¿sí? Recuerden que hay toda una serie de operaciones que ustedes pueden hacer y que lo están haciendo día a día. Eliminar, crear, editar, mover de ubicación, crear carpetas, crear otras carpetas más, pasarlas a un pendrive, a una tarjeta de memoria, subirla a la red, cambiar la extensión, quizás ya no sea utilizable, pero también lo pueden hacer. O sea, pueden ir modificando toda esa serie de atributos que cualquier archivo tiene. ¿Un archivo puede tener los mismos tipos de atributos? Sí. Ustedes ven que si van a propiedades en un archivo, les va a mostrar todas las mismas propiedades que cualquier otro. La fecha de accesibilidad, el nombre lógico, la ubicación lógica, qué espacio en disco ocupa, qué atributos tiene, si está visible, si está oculto, y también qué permisos están definidos para ese archivo. El tema de los permisos, siempre con los archivos, está fuertemente asociado con los usuarios, ¿sí? Si en el sistema operativo se pueden definir varios usuarios, quizás también haya la necesidad de querer definir permisos para esa cantidad de usuarios. Se da sobre todo en aquellas organizaciones, en aquellas empresas en donde se utilizan computadoras por varios usuarios. Entonces, una manera de restringir esa información compartida que se puede utilizar entre varios empleados, por ejemplo, de una empresa. Para eso sirve el sistema de archivos, para, por un lado, administrar toda la información, ¿sí?, proveerme permisos, proveer las operaciones que se puedan realizar sobre esos archivos, y también permitir esa relación estrecha que existe entre el archivo y los periféricos de entrada-salida. Recuerden que todos estos dispositivos son los que permiten el ingreso y la salida de datos. Siempre que se quiere producir una difusión de un archivo en otros dispositivos, necesito un periférico de salida. Cada vez que yo quiera agregar un nuevo archivo en mi computadora, lo tengo que hacer a través de un periférico de entrada: el teclado, el escáner, una cámara de fotos, un micrófono, ¿sí? De esa manera yo estoy utilizando periféricos de entrada en ese caso para ingresar información a mi computadora. Por eso es que siempre hay una relación estrecha entre los archivos y los periféricos de entrada-salida. Y vamos viendo que hay módulos especiales, subsistemas especiales dentro de este file system en referencia a los periféricos de entrada-salida. El modelo de sistemas de archivos está conformado por 5 subsistemas, ¿sí?, que es siempre esa relación que existe, por un lado, en un extremo el usuario y el hardware. Siempre va a haber una interacción entre ustedes con la computadora. Eso es lo que permite el sistema operativo, que el usuario realice una solicitud y que el sistema operativo responda. Para que exista eso, tiene que haber un traspaso entre los distintos subsistemas. Ustedes, para que puedan abrir un archivo, ¿sí?, hacen doble clic sobre un documento y el sistema operativo ya sabe, interpreta que tiene que hacer la apertura de ese archivo. Para que pueda pasar eso, que se da de manera automática en cuestión de milisegundos, van actuando toda esta serie de
niveles. ¿Cuáles eran esos niveles? Nosotros empezamos, el usuario hacíamos doble clic sobre un archivo. Por ejemplo, ese archivo que se va a llamar trabajo práctico, ¿sí? ¿Trabajo práctico qué es? ¿Qué tipo de atributo es, por ejemplo, en ese Word? Es un nombre lógico, es el nombre que ustedes le dieron a ese archivo. Es la misma manera en que la computadora va a identificar a ese archivo, no. Nombre lógico es lo que identifica el usuario sobre ese archivo. Pero para que pueda saber el sistema operativo, el sistema de archivos, de qué documento se trata, tiene que haber una conversión, o sea, de lo que es ese nombre lógico al identificador. El identificador es el campo que utiliza el sistema operativo para saber con qué archivo está trabajando. Y si estamos hablando de un campo que se llama identificador, ¿qué es lo que me dice ese concepto? Que se trata de un campo que se lo identifica de manera única, que no puede haber dos códigos, ¿sí? Haciendo referencia el mismo código a archivos distintos, sino que cada documento sí mantiene una identificación única. Es lo mismo que a nosotros como personas nos identifica el DNI, ¿sí? No pueden haber dos personas con el mismo DNI, porque es un campo único que nos identifica a cada uno como personas distintas. Lo mismo ocurre internamente con este campo que identifica precisamente el módulo de archivos a través del campo de identificador, ¿sí? Esa es la primera nivel que sigue del usuario, ¿sí? Hace esa conversión de nombre lógico a identificador. Entonces ahora sí, la computadora sabe con qué archivo tiene que trabajar. Sabe, o sea, lo identifica, ¿sí? Y después tiene que pasar al sistema básico de archivos. Ahí en esa etapa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Hay dos rutinas básicas, ¿sí? Que yo les había explicado, que se da sobre todo archivo. Más allá de que se quiera eliminar, de que se quiera pasar de una ubicación a otra, si se lo quiere editar, sea la operación que sea que esté asociada a ese archivo, la primera rutina siempre va a ser la de Open. Esa rutina indica que el sistema operativo, el módulo de sistemas de archivos, va a empezar a trabajar con ese documento, con ese archivo, ¿sí? Entonces, de esa manera es que se activa esta rutina de Open. Me indica que el sistema operativo va a empezar a trabajar con ese archivo, ¿sí? Y también, en contrapartida, cada vez que se deje de trabajar con un archivo, ¿sí? Se activa la rutina de close, que en inglés me indica que hay un cierre, o sea, se está ya dejando de trabajar con ese archivo en cuestión. Close me asegura esa rutina de que el archivo se va a almacenar de manera íntegra en la computadora, de que la próxima vez que lo necesite acceder al mismo, voy a encontrar la última actualización realizada. Por eso es que algunas veces ustedes cuando trabajan con el pendrive y sacan el pendrive y quizás en ese momento no se han terminado de realizar el traspaso de archivos o no se terminó de realizar la rutina de close, ustedes la próxima vez que lo utilizan al pendrive ya no encuentran quizás ese archivo o hacen doble clic sobre el mismo y les aparece un mensaje de error. Es porque en alguna parte el archivo se dañó, porque la rutina de close en ese caso no se ejecutó de manera correcta. Por eso es importante que, por ejemplo, cuando dejemos de utilizar el pendrive, hagamos la extracción segura, lo mismo con la tarjeta de memoria, o cuando estemos realizando un cierre del archivo, ¿sí? Que nosotros decidamos cerrar el mismo, que nos aseguremos de que los últimos cambios han sido guardados.
porque no hay manera de revertir eso, o sea, de recuperar esa información que nosotros estábamos trabajando y que no decidimos almacenar. Entonces, en el sistema básico de archivos, ahí se va a ir activando esta rutina de open o close, según lo que corresponda. Lo que se trate, cuándo va a ser open, cuando el usuario decida empezar a trabajar con ese archivo, cuándo se va a activar la rutina de close, cuando sea a la inversa, cuando el hardware esté enviando una respuesta al usuario y ya se decida dejar de trabajar con ese archivo, no se lo va a seguir operando más. Eso es en el segundo nivel, en el sistema básico de archivos. Después tienen los métodos de organización física. ¿Cuántos tipos de direcciones puede tener un archivo? Puede tener dos direcciones. Por un lado es la dirección lógica, aquella ubicación que yo como usuario sé sobre un archivo en mi computadora. Yo sé que si creé un Word dentro de una carpeta, dentro de la segunda partición del disco, que cada vez que yo quiera acceder a ese Word, tengo que ir a la segunda partición del disco, a esa carpeta, y voy a poder acceder a ese Word. Ese camino, esa ruta, es lo que se conoce como ubicación lógica. Es la información que el sistema operativo le da al usuario para ubicar ese documento. Pero eso no se trata de la ubicación real del mismo, sino que la ubicación física, o sea, dónde está físicamente ese archivo dentro del disco, es la ubicación física precisamente dicha. Es una información que no se le da al usuario porque no es una información coloquial, familiar, que el usuario va a manejar. O sea, no le sirve. Simplemente al usuario le sirve lo que ve a través de la interfaz, o sea, de esa interacción que siempre hay entre ustedes como usuarios y el sistema operativo. Entonces, por un lado, siempre voy a tener dirección lógica o ruta lógica, y por otro lado, la ubicación física, o sea, dónde está físicamente ubicado ese archivo. Y acá en este tercer nivel, en los métodos de organización física, es la manera en que ese sistema operativo, ese módulo de archivos, tiene organizados físicamente los documentos dentro de la computadora. Ya vamos a ver en detalle cómo funciona, cómo es la estructura de cada organización física, pero existen 4 estructuras: la indexada, la encadenada, la contigua y la de tipo B-tree, ¿sí? Que tiene su término en inglés, que significa una estructura que es de tipo arbórea. Luego que se define de qué manera físicamente, ¿sí?, está organizada esa información, esos archivos dentro del disco, se pasa a las técnicas de dispositivos de entrada-salida. Ahí el sistema operativo, el sistema de archivos, va a empezar a interactuar con los periféricos. Si se trata de una solicitud de un usuario, que en este caso está enviando una solicitud de hardware para que, por ejemplo, se imprima un archivo determinado, acá en técnicas de dispositivos va a empezar la conexión de ese archivo con la impresora. O sea, el sistema operativo ahí tiene que establecer que la impresora se encuentre disponible. Eso quiere decir que esté encendida, que tenga los niveles de tinta, que tenga el papel cargado, y que se dé toda la serie de esas de condiciones que se necesitan para que en ese caso se imprima ese archivo. Esa es la técnica de dispositivo entrada-salida. Planificar en base a esa solicitud que envió el usuario, con qué periférico de entrada-salida será. Si, por ejemplo, se trata que el usuario está creando un archivo, por ejemplo, que estoy transcribiendo un artículo, entonces estoy creando el mismo, ingresándolo a través de, por ejemplo, el teclado. Entonces, en todo momento, sí existe ahí ese chequeo constante del sistema con el teclado, por ejemplo. Luego está
la planificación y el control de entrada-salida. Ahí, en este caso, el sistema de archivo va controlando que los periféricos asociados a esa operación estén funcionando, que el driver esté actualizado y planificando, ¿sí?, qué periféricos van a ir interactuando con ese archivo. Bueno, si mando a imprimir, que está la relación con la impresora. Si estoy editando ese archivo, estoy relacionándolo con el teclado. Si necesito que ese archivo, si se trata de un audio, si se trata de una canción, que se va a reproducir a través de los parlantes o de los auriculares. Entonces, de esa manera, un archivo sí tiene relación estrecha con lo que se trata los periféricos de entrada-salida. Entonces, ustedes ven que simplemente en ese doble clic de archivo que llevó una cuestión de milisegundos, en realidad aquí lleva una serie de pasos. Son 5 niveles que se van dando. El ejemplo que yo les di es la interacción desde que el usuario realiza una petición hacia la computadora. Pero también existe la inversa, o sea que la computadora, ¿sí?, tiene que enviar una respuesta al usuario, porque precisamente se trata de eso, de esa interacción. Interacción me implica que hay un ida y vuelta, que si el usuario realiza una solicitud, el sistema operativo tiene que responder, o a lo sumo mostrar algún mensaje de error. Por eso en la computadora, cuando ustedes están utilizando, hacen doble clic sobre el archivo y de repente la computadora se tilda. El cursor empieza a dar vueltas, no responde, ¿sí? Algo pasa con la computadora, pero de igual manera se va a mostrar una interfaz en donde dice se está produciendo un error, por favor revise qué solución puede encontrar, algo así por ejemplo. Pero es un tipo de respuesta, o sea, siempre ante cualquier solicitud que realice el usuario, en el hardware, la computadora va a responder. Esa respuesta es la que va en sentido inverso, o sea, va a llegar esa información al usuario, ¿sí? Esa es un ida y vuelta, entonces, que ocurre entre los distintos subsistemas que forman parte del módulo de archivos. Bien, entonces, ¿qué dos cuestiones importantes, más allá de lo que vamos viendo de que el sistema de archivos en cuanto a la administración y demás tiene que manejar lo que es el sistema de archivos? Por un lado, tiene que manejar dos cosas importantes. ¿Qué dos operaciones principales puedo hacer sobre un archivo? Se pueden dar dos situaciones que se pueden dar sobre el mismo. Primero es la creación, o sea, cuando ese archivo, ese documento empieza a surgir en la computadora, ¿sí? Antes existía en las computadoras, en las primeras computadoras, lo que se conocía como preasignación. ¿Qué ocurría? Cuando se creaba un archivo, ¿sí?, dentro de la misma, recuerden que estamos hablando de computadoras que no tenían mucha capacidad de almacenamiento, entonces en ese instante se realizaba lo que se trata la preasignación. O sea, en ese momento el archivo, el espacio del archivo, es asignado en ese momento en que se crea. O sea, ahí se determinaba, bueno, hasta cuánto iba a ocupar ese documento, porque estábamos hablando de computadoras que estaban muy limitadas en cuanto a espacio disponible. En cambio ahora, ¿sí?, cada vez que se va creando un archivo, ese archivo va aumentando de tamaño a medida que se va agregando información al mismo. Si ustedes están creando un Word, al principio ese Word tendrá 3 hojas. Después ustedes lo irán editando, irán
trabajando más sobre ese práctico y el tamaño de ese documento irá aumentando. O sea, a medida que aumenta la información en ese documento, va aumentando el tamaño de ese archivo, de ese documento. En ese instante, ¿sí?, es donde el sistema de archivos tiene que asignar ese espacio al mismo, o sea, ir registrando, bueno, si este archivo está aumentando, ¿sí?, si se están agregando más registros, se le tiene que ir asignando en ese momento espacio en disco. Por eso ustedes cada vez que agregan información y luego ustedes van a propiedades, van a ver que precisamente ese archivo aumentó de tamaño, ¿sí?, porque se hizo una asignación más de espacio a ese documento. Es en ese instante, o sea, por eso se trata de una asignación dinámica, porque a medida que va requiriéndose, se van agregando registros, va aumentando el tamaño de ese archivo, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí?, a medida que van aumentando los documentos, los registros dentro de un archivo, el módulo, el sistema de archivos, tiene que llevar un registro de cuánto tiempo, perdón, de cuánto espacio tiene ocupado en disco. Si ustedes van a propiedades del disco secundario, van a encontrar esos dos principales campos. Por un lado, el tamaño de espacio ocupado que tiene ese disco, ¿sí?, que es toda la información que en ese momento está almacenando el disco. Y por otro lado, ¿sí?, el sistema de archivos tiene que ir registrando la cantidad de espacio libre, o sea, qué cantidad de espacio tiene disponible para almacenar información. Y eso es algo que también se va dando de manera dinámica. Si ustedes empiezan a eliminar varios archivos, a desinstalar varias aplicaciones, esos nuevos espacios libres que se van generando se van a ir mostrando, ¿sí?, en propiedades. Ustedes van a ir a propiedades y eso se va a ir actualizando en ese momento. Esas son las dos principales variables que el sistema de archivos tiene que ir registrando. ¿Cuál es la cantidad de espacio que tiene ocupado el disco? ¿Cuál es la cantidad de espacio libre que va teniendo el disco en ese momento? Bien, entonces, paso a explicarles en qué va consistiendo lo que se llama como organización física de archivos. Anteriormente yo les decía que un archivo tiene dos tipos de ubicaciones, dos tipos de direcciones. Por un lado está la ubicación lógica, ¿sí?, que es la información que tiene de ubicación el usuario, y por otro lado la ubicación física, que es en qué sector del disco, en qué registro, ¿sí?, se encuentra almacenado un documento dentro del disco. Esa organización física, o sea, la manera en que está organizada, está ubicado un archivo dentro del disco, hay 4 maneras distintas. Esas son la asignación contigua, la encadenada, la indexada secuencial y la de tipo B-tree. Veamos qué se trata cada uno. Yo les voy a ir dando una explicación, ¿sí?, general de cada uno, ¿sí?, como para que ustedes entiendan bien el funcionamiento, porque eso es lo que en primera medida yo quiero que vayan entendiendo. Primero, cuáles son las 4 estructuras, ¿sí?, que ustedes vayan teniendo en su cabeza que existen estas 4 tipos de maneras de organizar físicamente, estamos hablando desde el punto de vista físico, ¿sí?, en que están almacenados esos archivos en disco. Que entiendan, ahora con este pantallazo general, cómo funciona cada uno. Es decir, que de qué manera el sistema de archivos va a acceder a un registro, ¿sí? Porque hay distintas maneras
según el tipo de estructuras. Entonces, una vez que yo les termine de explicar, ¿sí?, el funcionamiento general de cada uno, que ustedes ya tengan esta idea por lo menos de cómo funciona cada uno, ustedes después van a trabajar con un práctico. ¿En qué va a consistir ese práctico? Tienen que hacer un cuadro comparativo en donde precisamente ustedes van a comparar estas 4 estructuras: la indexada, la encadenada, la secuencial y la de tipo árbol. ¿Sí? Entonces, ¿qué 3 parámetros ustedes van a comparar en este cuadro comparativo? Van a comparar en cada uno de qué manera funciona, ¿sí?, cada estructura, cada organización física, y cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas que presenta cada estructura, ¿sí? Así que empezamos explicando la primera organización física. La que ustedes ven en pantalla se trata de la asignación contigua. Este esquema, ¿sí?, es de un disco en donde cada uno de los cuadritos representa los sectores. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que un archivo está conformado por un conjunto de registros? Bueno, esos registros están representados por cada uno de esos cuadrantes que ustedes ven en pantalla, ¿sí? Por ejemplo, este espacio en disco está conformado por 31 sectores, ¿sí? Perdón, por 32. Va del 0 al 31. Y aquí a su derecha ustedes ven conformado lo que es el directorio. Recuerden que era el directorio. El directorio era el conjunto de archivos, ¿sí? Esa era una de las estructuras principales que maneja un sistema de archivos. Entonces, en este caso, estoy ante la presencia de 1, 2, 3, 4, 5 archivos, ¿sí?, que conforman en ese momento el directorio. ¿Cuál es el nombre lógico? ¿Cuáles son los nombres lógicos de los archivos en este caso? Tenemos cuenta, TR, correo, lista y F. Esos son los nombres lógicos, o sea, el nombre que el usuario decidió asignar a ese documento, ¿sí? Luego, ¿cuál es el otro campo que maneja en este caso el directorio? Trabaja con el campo de inicio. ¿Qué significa este campo de inicio? Inicio se refiere a en qué registro, en qué sector comienza el almacenamiento de ese archivo, ¿sí? Por ejemplo, empecemos con el primero. Estamos con el archivo cuenta. Me dice que empieza en el sector 0, o sea que es el primer registro que tiene el disco y esa es la primera parte de este registro, ¿sí? Perdón, de este archivo. Y luego tenemos el campo longitud. Longitud me indica, ¿sí?, qué cantidad de sectores, qué cantidad de registros conforman ese archivo. En este caso, cuenta está conformado por 2 sectores. Por eso, ¿sí?, empieza en el registro 0 y termina en el 1, porque son 2 sectores que conforman la longitud, ¿sí?, de ese archivo. Y así, por ejemplo, ustedes ven, veamos otro caso, por ejemplo, correo, ¿sí? Correo es el archivo que, en este caso, ocupa más memoria. ¿Por qué? Porque tiene una mayor longitud, tiene 6 registros. ¿En dónde comienza correo? En el 19. Entonces, ¿en qué sector, en qué registro va a terminar? En el 24. Por ejemplo, el archivo F. Acá tenemos que empieza también en el sector 6, sí, en el registro 6, y que tiene una longitud de 2, o sea que tiene 2 registros que conforman este archivo F. ¿Qué es lo que tienen en común todos los archivos que ustedes van viendo que se van sombreando? Se va notando que el almacenamiento de los archivos
¿sí? Los sectores que conforman parte de un archivo están de manera consecutiva, ¿sí? Si yo quiero almacenar, en este caso, cuenta, ¿sí? Voy a utilizar dos celdas consecutivas. Si quiero almacenar, en este caso, por ejemplo, el archivo TR, también van a ser, en este caso, 3 celdas consecutivas, 3 registros, 14, 15 y 16. Por eso se llama de que, en este caso, la asignación es contigua, que cuando se quiere asignar un archivo en disco, eso significa que cuando se lo quiere almacenar, cuando se lo quiere guardar, lo que va haciendo el puntero es buscando esa primera cadena de sectores libres que encuentre para almacenar ese archivo. Todo depende del tamaño que necesite ese archivo para almacenarse. Como les digo, hay archivos predeterminados que de por sí son más pesados, ocupan más lugar que otros. Por ejemplo, un video, ¿sí?, ocupará más tamaño que un Word, porque se tratan de dos archivos de distinto tipo, ¿sí? En el caso en que el sistema de archivos identifique de qué tipo es, qué cantidad de información tiene, va a ser la cantidad de registros que determine que ese archivo necesita. Pero, en este caso particular, en la asignación contigua, todos los archivos se van almacenando de manera consecutiva, ¿sí? Eso sí o sí. Y después, por otro lado, está presente siempre el directorio, que lo vamos a ver nosotros también en las otras estructuras, que siempre va a estar esta estructura principal. ¿Por qué? Porque es la que sirve al sistema saber con qué archivos cuenta, qué tamaño tienen, dónde los va a ubicar. Y ustedes van viendo precisamente que la ubicación es física. ¿Por qué? Porque se determina el número de sector. Ese es el tipo de información que no se le da al usuario. El usuario simplemente sabe que ese archivo que va a trabajar está dentro de una carpeta que ese usuario creó. Esa es la información que necesita. No necesita saber, sí, el Word que creé, si empieza en el sector 10 y está ocupado hasta el sector 14. Eso es información que maneja internamente el módulo, ¿sí? ¿Qué campos entonces van a conformar en este caso la asignación contigua? El Profe, nombre creo de que hay la... gente que quiere que lo acepte. Disculpe. Sí. El nombre del archivo, ¿sí? ¿En qué sector empieza ese archivo? ¿Y cuál es la duración del mismo? O sea, la longitud. ¿Qué cantidad de sectores ocupa ese archivo determinado? Esa es la manera en que funciona la asignación contigua, ¿sí? Esa es una de las estructuras. ¿Cuál es la segunda tipo de estructura que vamos a ver? Está la asignación encadenada, ¿sí? Aquí en la encadenada ustedes ya ven desde el punto de vista esquemático de que ya estamos ante una estructura distinta. El campo que se va a ir dando dentro del directorio también son distintos. Nosotros, ¿cómo teníamos conformado, por ejemplo, en la contigua? Teníamos archivo, inicio y longitud. En cambio ahora tenemos también archivo, tenemos inicio, o sea que nos indica en qué sector empieza ese archivo, pero tenemos final. ¿Qué es lo que nos dice final? Nos indica en qué sector termina ese archivo, ¿sí? O sea, cuál es el último sector en donde está almacenada esa última información de ese archivo. ¿Y qué es lo que ustedes pueden visualizar esquemáticamente hablando? Que los registros que conforman, en este caso el archivo, están dispersos, o sea que no están de manera consecutiva, como en el caso de la asignación contigua, sino que acá en la encadenada, la primera característica es que los registros que forman parte de ese archivo están dispersos, o sea, podemos encontrar
un primer registro, quizás después de otros registros, otra parte de ese archivo, y así de manera como desorganizada. Pero ¿cuál va a ser el orden interno que el módulo va a ir llevando de ese archivo? Es a través de los punteros, en donde el primer sector en donde empieza, ¿sí?, este archivo se trata del sector 9, o sea, del registro 9. Cuando el sistema va al sector 9, ahí va a obtener la información, la ubicación del próximo registro de ese archivo. En este caso nos indica el registro 9 que el próximo registro es el 16. Entonces lee el 16, va hacia ese registro y ahí le informa que el próximo registro está en el sector 1. Va al sector 1, ¿sí? Y ahí le informa que el próximo registro es el 10. Lee el sector, ¿sí?, 10, y ahí obtiene la información de que el próximo registro es el 25. Y acá en el 25, cuando va a ese registro, lee -1. ¿Qué significa ese -1? Significa que ahí termina el archivo, que no hay otros registros más, ¿sí?, de ese archivo, que se llegó a la última parte. Por eso es que se indica internamente de esa manera con -1. Esa es la diferencia que se va observando, por ejemplo, con la encadenada. Perdón, con la contigua. En la contigua tengo todo consecutivo, uno al lado del otro, los registros que forman parte de un archivo. Acá en la encadenada no, tengo de manera dispersa, ¿sí? Pueden estar desorganizados, llamémoslos así. Pero lo que me va dando ese orden, esa lectura que se va a ir haciendo a través de, del registro, ¿sí?, de los registros que forman parte de ese archivo, es la información que se va almacenando precisamente en cada sector. Que cada sector va a tener información de dónde continúa, en qué sector, en qué registro continúa ese archivo. Por eso se llama encadenada, porque se va enlazando, ¿sí?, se va logrando un enlace, ¿sí?, entre los distintos sectores que conforman ese archivo. Pero aquí físicamente están dispersos, o sea, están ubicados en distintas partes, ¿sí?, de ese disco. Esa es entonces la encadenada, ¿sí? Después tenemos la indexada. A ver, aquí yo les, por ejemplo, hay otro ejemplo con más en detalle de lo que es la encadenada. Esta es la entrada de directorio, ¿sí? Recuerden que, bueno, que el directorio es ese conjunto de archivos. Por ejemplo, acá tenemos nosotros el nombre lógico, ¿sí?, de prueba, ¿sí? Así se llama, en este caso, ese archivo. Y en este caso, ¿sí?, ese archivo empieza en la dirección 217, ¿sí? En 217, cuando se accede a ese registro, se obtiene la información de que ese archivo continúa en el sector, en el registro 618. Entonces, el puntero irá ahora al sector 618. Esa ubicación de registro me informa que el archivo continúa en 339. Va ese puntero de lectura a 339 y ahí encuentra que el archivo está finalizado, que se ha llegado al fin del archivo. Este es, por ejemplo, un sistema de FAT, ¿sí?, que se utiliza en Windows, y de esa manera no hace falta que se ubiquen los archivos en posiciones consecutivas, que se pueden aprovechar de mejor manera los espacios en el disco. O sea, si se han creado acá
algunos huecos, algunos sectores que están libres, ¿sí? Se pueden aprovechar y dispersar ese archivo en sectores ubicados en posiciones distintas. ¿Qué es lo que va a ir enlazando, encadenando ese archivo? La ubicación que almacene cada sector. Que cada vez que se acceda a un sector del archivo, voy a tener la información de el próximo sector. ¿Cuándo sabe el módulo que se ha llegado al final de ese archivo? Cuando le indique ese campo de finalizado, de que se ha llegado al final del contenido de ese archivo. Entonces, hasta ahora vamos teniendo la contigua, ¿sí? Y la encadenada. Veamos cómo funciona la indexada. La indexada, por ejemplo, ¿sí? También tenemos, por un lado, todo el registro de los sectores que conforman ese disco, y por otro lado tenemos el directorio que ahora solamente va a tener dos campos. Va a tener el nombre lógico del archivo, ¿sí? El nombre del archivo, y por otro lado, lo que se conoce como bloque índice. ¿Qué se refiere con bloque índice? Se refiere que ahora, en un solo registro del disco, se va a tener almacenada la información de cuáles son todos los sectores que conforman ese archivo. Por ejemplo, en este caso, ustedes, ahora voy a maximizar un poco más, ven que en el sector 19 está ubicado, en este caso, ese bloque índice. Por eso acá bloque índice dice 19, porque indica el directorio al módulo de que en ese sector, en ese registro, se está almacenando el bloque índice. O sea, me va diciendo en qué sectores está ese archivo. Es la misma funcionalidad, por ejemplo, que ustedes cuando empiezan a leer un libro. Quieren saber en qué página está un determinado tema. ¿Qué es lo que hacen? Van al índice, al comienzo de ese libro, se buscan el tema que les interesa y se fijan en qué página están. Entonces van directamente ahí. No es que tienen que leer todas las páginas anteriores del libro para recién llegar al tema que más les interesa, sino que van a ese índice y ubican en qué parte del libro está ese tema. Esa es lo mismo que aquí, que de esa manera funciona este tipo de asignación, que va a haber este bloque índice que me va diciendo, ¿sí?, cómo es el orden en el cual está conformado ese archivo. Por ejemplo, en este caso me dice, el primer elemento que forma este archivo es el sector, el registro 9. Entonces, si leo 9 en el bloque índice, significa que ese es el primer registro de ese archivo. Entonces, el bloque índice apuntará a ese sector, a ese registro número 9. Luego, ¿cuál es el próximo elemento de ese bloque índice? 16. Entonces, hay un puntero directamente del bloque índice en el sector 19 al 16. ¿Sí? Es el segundo registro que forma parte de ese archivo. Luego dice 1. Entonces, hay un puntero especialmente apuntando al registro 1, indicando que ahí continúa ese archivo. Y así sucesivamente. O sea, el bloque índice, por un lado, me va a decir la cantidad de registros, ¿sí?, que conforman ese archivo y el orden. Y a su vez, ese bloque índice va apuntando, tiene un puntero directamente a cada uno de esos registros.
Por eso es que ustedes ven que como que salen varias flechas de este registro 19, porque es ahí donde se encuentra este registro índice y va apuntando, ¿sí?, a todos los registros que conforman ese archivo. Y la manera en que están ubicados en esta lista, en este índice, es precisamente el orden en que ese archivo está almacenado. En este caso está la primera parte del archivo en el registro 9, después continúa en el 16, después continúa en el 1, después en el 10, 25. Y ahí, por ejemplo, me dice los últimos elementos -1, -1 y -1, 3 veces. Eso significa que, por ejemplo, en ese caso, se hizo una lectura 3 veces de el final de la última parte del archivo. Pero esa es la funcionalidad, la manera en que funciona el bloque índice o el indexado. En donde, ¿cuál va a ser la característica principal entonces en esta estructura? Que va a haber un bloque especialmente asignado dentro del disco en donde va a estar alojado ese índice. Entonces, ¿cuál es la primera desventaja, por ejemplo, que puede surgir de este tipo de asignación? Que sí o sí, se necesita que un índice esté almacenado en un registro. O sea que yo ya de por sí en este tipo de asignación ya cuento con un registro menos. Porque tengo uno de los registros ya de ese disco va a estar ocupado por el índice. Ya no puede ahí almacenarse un archivo o un registro de algún archivo. Ese espacio ya tiene que estar reservado para el bloque índice. Y después que el funcionamiento de toda esta estructura de la indexada depende de un solo bloque. ¿Qué pasa si se daña justamente ese registro y ya no se va a poder acceder a la información de esos archivos? Por eso es que también se trata de que el disco es un almacenamiento delicado, que si sufre algún tipo de golpe, que si a nosotros se nos cae la computadora, el CPU, si accidentalmente sufre algún tipo de golpe, se puede llegar a dañar el disco, ¿sí? Porque son tipos de almacenamientos delicados en ese sentido, y que si luego nosotros queremos chequear la información, quizás haya información que ya no podamos acceder, ¿sí? Porque se produjo algún daño de enlace en ese tipo de estructura, ¿sí? Entonces, esa es la de tipo indexada, que también la información puede estar dispersa, o sea, el archivo puede almacenarse en registros ubicados en distintas ubicaciones físicamente hablando, pero que tiene que existir un bloque índice que forma parte del directorio, en donde me va a aportar la información de dónde tengo que ir apuntando para ir accediendo a la información de ese archivo. Y después, por último, está la que es de tipo, la que se llama como B-tree, ¿sí? La de tipo B-tree es una estructura arbórea en donde va a haber un nodo principal, ¿sí? Como toda estructura de árbol, ustedes ven que siempre hay un nodo raíz que se llama, o un nodo principal, y luego se van agregando los nodos, ¿sí? Y que esos últimos nodos que forman, por ejemplo, el último nivel, se llaman como las hojas, ¿sí? Que ya son los últimos nodos que van conformando esta estructura de árbol. Pero acá en esta asignación de B-tree, lo que se hace es que ese nodo principal que forma esta estructura va a tener un valor numérico, una clave, ¿sí? Y que a medida que se tenga que ir asignando
esos nuevos archivos en esta estructura, se los va a ir asignando a medida si van, ¿cómo les podría explicar? Si se va cumpliendo una regla. Ese nodo principal va a tener esa clave, ¿sí? Cada vez que se quiere asignar un archivo, se va a comparar el valor de esa clave con el valor que ese nuevo nodo de clave va a tener. Porque si estoy diciendo que si el nodo principal, la raíz, va a tener un campo clave, cada nodo que forme parte de ese árbol va a tener un campo clave. O sea, que tiene que comparar la clave de ese nodo con la clave del nodo principal. Y por ejemplo, si es mayor, ese nodo se ubicará a la derecha. Por ejemplo, que la clave del nodo principal sea 7. El nuevo nodo, el nuevo archivo que se quiere agregar en disco, tiene clave 8, o sea, es mayor. Entonces, en ese caso, ese archivo se asigna a la derecha, ubicado a la derecha de este nodo raíz. Si se agrega un nuevo, otro archivo más, por ejemplo, tiene clave 5, es un campo que es menor al de nodo principal. Entonces, se va a ubicar a la izquierda. O sea, es una manera en ir asignando los nodos, asignando los archivos, siempre comparando este campo clave que conforma cada archivo de manera interna y de lograr un equilibrio. O sea, si nosotros ocupamos una mayor parte del disco, no va a estar asignado de manera correcta, porque es como que solamente una parte del disco está ocupada cuando otra parte del disco está totalmente liberada. Entonces, de lograr este equilibrio en cuando se va produciendo esa asignación de los archivos en este tipo de estructura, ¿sí? La estructura arbórea es como la distinta a los otros tipos de estructuras que nosotros vamos viendo, que las otras son contigua, y después la otra que habíamos visto, la encadenada, ¿sí? Esas como que son similares en el sentido de que van utilizando punteros, van utilizando, bueno, también el directorio, que acá también está presente en el B-tree, pero en el B-tree se va siempre comparando este campo clave entre el nodo principal de la estructura y los nuevos archivos que se van sumando, ¿sí? Pero ustedes van viendo que cada una de esas estructuras funciona de manera distinta. Y esa asignación que se va dando, ¿sí? Siempre se va a hacer de manera dinámica. O sea, en el momento en que llegue ese archivo y que se necesite que se lo almacene en disco, se asigna en ese momento el espacio en disco. En ese momento se van a actualizar dos tablas. Por un lado, el registro de lo que se va archivando, de lo que se va teniendo en cuenta del espacio ocupado en disco y del espacio libre. Esos son dos tipos de informaciones que en todo momento tiene que tener disponible el sistema operativo y actualizado para saber con cuánta información, con cuánto espacio libre está contando en todo momento. Si tenemos nosotros que hacer un traspaso de el pendrive a la computadora, tiene que saber la computadora si cuenta con ese espacio disponible. Si hacemos a la inversa, que queremos pasar de la computadora al pendrive, en ese momento el sistema operativo tiene que saber qué tamaño tiene ese archivo que se quiere pasar y por otro lado chequear en ese dispositivo de almacenamiento si tiene la disponibilidad para almacenar ese archivo. Por eso siempre las asignaciones, los chequeos de espacios libres, de espacio ocupado en disco y en todas las unidades de almacenamiento se van dando de manera dinámica. En el momento en que se crea,
se van actualizando sí o sí estos dos campos, ¿sí? Esas son las estructuras entonces que ustedes tienen que realizar del cuadro comparativo que va a ser el práctico de este tema. Comparar estas 4 estructuras y qué parámetros son las que ustedes van a indicar. Una explicación de cómo funciona cada una de las estructuras. Otro parámetro en donde van a ir indicando cuáles son las ventajas de cada una de esas estructuras. Y por último, cuáles son las desventajas que van a ir encontrando en cada una de esas estructuras, ¿sí? Y que ustedes vayan organizando en su cabeza estas distintas maneras en que va funcionando cada una de esas organizaciones físicas. Y la organización física es información, es funcionamiento que nosotros como usuarios no lo sabemos. Siempre es algo interno que se maneja el módulo de archivos, ¿sí? Por eso se trata de que todo lo físico está relacionado al manejo propiamente dicho del sistema operativo. Todo lo lógico siempre va a estar relacionado, asociado a la interacción ya con el usuario. Por eso yo siempre de un archivo voy a saber su ubicación lógica, su nombre lógico o simbólico, que es el nombre que yo le doy a ese archivo, o el nombre con que me pasaron esos documentos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Solamente la estructura encadenada y la indexada terminan en -1, Claro, cuando aparece porque el esa es -1. la manera en que se indica al sistema de archivos que se ha llegado al final del mismo, ¿sí? Bien, Como se trata de estructuras en donde los registros que forman parte de un archivo están de manera desordenada, ¿sí? Porque la primera parte, el primer registro puede estar al final del disco, el próximo registro puede estar al comienzo, o sea, ir de un extremo a otro. Y después que el final del archivo esté en el medio. Entonces, a ese último registro que se accede, si se lee -1, ¿sí? El sistema ya sabe que si ha llegado a la última parte de ese archivo. bien. Bien, entonces necesito que presenten ese práctico, ¿sí? No solamente porque les estoy pidiendo que trabajen en eso, sino que también a ustedes les va a servir después para repasar cuando tengan que reforzar los conocimientos para el parcial. Bien. Vamos viendo que otras partes del sistema de archivos se van agregando. Está lo que nosotros habíamos visto en la estructura del sistema de archivos. ¿Se acuerdan cuando les indicaba que estaba conformado por 5 subniveles, por 5 subsistemas, ¿sí? Y que habían 2... Profe, Sí, había una compañera que pedía que la acepte, que se le había desconectado. sí, ya está. Entonces, de esos 5 niveles, hay 2 especialmente diseñados para lo que son las interacciones con los periféricos de entrada-salida. ¿Por qué siempre existe este tratamiento especial con lo que son los módulos de entrada-salida? Porque es la manera en que se pueden agregar o se pueden producir nuevos archivos en el sistema operativo. Siempre va a ser a través de la interacción que exista entre esos archivos y los periféricos de entrada-salida. Entonces, en este caso, por ejemplo, el subsistema de entrada-salida tiene que realizar siempre una comunicación entre lo que se trata, la unidad central de procesamiento
y los módulos que están especialmente diseñados para esa interacción con los periféricos de entrada-salida. Se va a comunicar con los módulos del manejo de interrupciones, por ejemplo, cuando ustedes mandan a imprimir y en esa impresión el documento se traba, ¿sí? O sea, se traba la hoja justo en la impresora y no se puede seguir imprimiendo. ¿De qué manera sabe, por ejemplo, el sistema operativo que ocurre ese problema? Porque ese módulo, por ejemplo, de la impresora, se comunica con este subsistema de entrada-salida, le indica que hay un problema físico, ¿sí?, en el periférico, y que no se puede seguir procediendo con la operación. Entonces, de esa manera, el subsistema de entrada-salida se comunica con el sistema de archivos y emite este mensaje de advertencia, este mensaje de información al usuario. Por eso es que, por ejemplo, de esa manera sabe el sistema operativo que hay un problema técnico y que se requiere que el usuario intervenga para que se pueda seguir procediendo con la ejecución de esa impresión. O por ejemplo, cuando ustedes insertan un pendrive en la computadora, ¿sí?, y antes de que se pueda llegar a mostrar el contenido de ese pendrive, por ejemplo, les muestra un mensaje de advertencia o de informe en la computadora de que se encuentra un virus en ese pendrive. Es porque durante la interacción de ese dispositivo de almacenamiento con la computadora, ¿sí?, se produjo un chequeo de todos los archivos y se advirtió de que el pendrive tiene un virus, de que se necesita también en ese caso una intervención del usuario para saber qué es lo que va a ocurrir a continuación. Por eso siempre existe esta interacción que hay entre lo que se trata los periféricos de entrada-salida, especialmente con el sistema operativo y con los archivos. Después, ¿qué otra información ustedes tienen que ir teniendo presente? Vamos a ir viendo que hay distintos tipos de accesibilidad de lo que son los archivos cuando se los tiene que ir empezando a mostrar al usuario, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ven que cada vez que se inserta un pendrive, ¿sí?, es como que hay un tiempo, un lapso de demora, porque es el tiempo que se demora el sistema operativo en hacer, por ejemplo, una correcta lectura de todos los archivos que conforman, que están almacenados en ese pendrive. Ese es uno de los tiempos que se va a demorar en hacer ese reconocimiento. Hay distintos tipos de tiempos que están asociados siempre al manejo de los archivos con el sistema operativo. Primero tenemos que empezar a ver cuáles son esos distintos tipos de tiempo, ¿sí? Acá nosotros vamos a ver, por ejemplo, que existe lo que se llama como tiempo de transferencia. Ese tiempo de transferencia hace referencia al tiempo que se demora en hacer ese traspaso de archivos de una ubicación a otra, ¿sí? ¿Eso de qué depende? Depende del tamaño de la cantidad de archivos que se van a transferir. No es lo mismo transferir un archivo Word simplemente de la computadora al pendrive que enviar toda una carpeta que tiene 7 películas, ¿sí?, de la computadora a un disco externo. Ese tiempo de transferencia va a ser distinto. ¿En dónde va a ser más ese tiempo de transferencia? En esa carpeta de películas. ¿Por qué? Porque se trata de archivos más pesados, de que tienen más cantidad de información. Entonces,
va a haber una demora, o sea, va a requerir más tiempo para que se pueda realizar esa transferencia completa. Luego está el tiempo de búsqueda, o como se llama en inglés como seek time. ¿Eso a qué se refiere? Por ejemplo, aquí nosotros veíamos que en las organizaciones físicas, ¿sí? Veíamos que en varias estructuras estaban los registros dispersos, o sea, ubicadas en distintas partes del disco, ¿sí? Y que, por ejemplo, aquí, en el indexado, se tenía que acceder primero al bloque índice y de ahí ir leyendo cada una, accediendo a cada una de esos registros que conforman ese archivo. Ese tiempo que se demora en que el puntero va a ir al próximo sector, al próximo registro de ese archivo, es el seek time, o sea, el tiempo de búsqueda, el tiempo que le va a llevar localizar un registro de un archivo. Eso es en lo que consiste ese tiempo de búsqueda. Luego está el tiempo de latencia. ¿A qué hace referencia ese tiempo de latencia? Por ejemplo, acá les puedo explicar más con un ejemplo, ¿sí? Cuando un archivo ustedes quieren pasar de una ubicación a otro, ahí se está realizando ese tiempo de transferencia. Y cada archivo que se va almacenando sobre el disco, ¿sí? Que internamente el disco está conformado por ese conjunto de pistas, por ese conjunto de sectores en donde se van ubicando los registros, los sectores. Y siempre va a haber lo que se llama el cabezal, o sea, ese puntero en donde va accediendo a ese registro correspondiente, ¿sí? Para saber a qué archivo tiene que acceder y por otro lado, a qué parte de ese archivo tiene que obtener la información, si tiene que editarlo, si tiene que eliminarlo, si tiene simplemente que hacer una lectura. Entonces, ese tiempo, ¿sí? Desde que el cabezal se va a encontrar sobre un sector determinado hasta que vuelva a posicionarse a ese otro sector que forma parte de ese archivo, es el tiempo de latencia, o sea, el tiempo que se va a demorar siempre el puntero de ir pasando de un registro a otro. Y eso, ¿de qué va a depender? Va a depender de la distancia de donde se encuentre un sector, un registro en otro. Por ejemplo, aquí en la asignación, acá por ejemplo en la encadenada, ¿sí? No va a ser el mismo tiempo de ubicar, por ejemplo, acá ustedes tenían en el sector 9 que tenían que ir al sector 16, ¿sí? Esto está mucho más cerca que 25, por ejemplo, cuando ustedes van al sector 10 y tienen que ir al sector 25. Eso es un tiempo de latencia que va a llevar mucho más, porque hay una distancia física mucho más grande que en estos otros sectores. Eso se refiere al tiempo de latencia, el tiempo que le va a llevar al cabezal ir ubicándose en esos sectores, en esos registros que conforman ese archivo. Por eso van viendo que se van dando distintos conceptos, distintos tipos de tiempo en esa ubicación de los registros y de los archivos. Entonces, bien, ese es el tiempo de latencia, ¿sí? Y finalmente, cuando se realiza la transferencia real del disco, del dato, del archivo, entre el disco y la memoria principal,
Eso se llama como tiempo de transferencia. Cuando se quiere trabajar sobre un archivo que está almacenado en disco, se lo tiene que almacenar en memoria principal, o sea, cargarlo en memoria principal para que durante la ejecución de ese proceso se vayan realizando las operaciones que el usuario ha solicitado. Si ustedes desean agregar información en ese Word que lo tenían almacenado en disco, ese documento se lo carga en memoria principal, se hacen los agregados de registros, el agregado de información que ustedes como usuarios deciden hacer, y durante ese momento se hace una transferencia. Ese tiempo que se demora en hacer esa transferencia entre el disco y la memoria principal es precisamente lo que se llama como tiempo de transferencia. Y en este caso, ustedes ven que el tiempo total va a ser siempre la suma de esos tres, del tiempo de búsqueda, el tiempo de latencia y el tiempo de transferencia. Ese es el tiempo total que va a conformar para cualquier operación de lectura o escritura sobre un archivo. ¿Sí? ¿Entendieron bien cuáles son en lo que consiste cada tipo de tiempo? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, porque después van a haber ejercicios de práctica en donde ustedes, por ejemplo, van a tener que ir identificando cuál es el tiempo de transferencia, por ejemplo, de una situación, o calcular el tiempo total, por ejemplo, cuando se hizo una lectura de un archivo. Entonces ustedes en ese ejercicio, por ejemplo, van a tener los campos de búsqueda o van a tener que calcular, por ejemplo, el tiempo de latencia para poder calcular, por ejemplo, el tiempo total. Entonces, si ustedes no tienen bien en claro los conceptos, no van a poder hacer bien, por ejemplo, ese ejercicio. Que no se preocupen, lo vamos a hacer la clase que viene. Bien, entonces, Profe, sí, disculpe, me quedó una duda. Cuando hablábamos de la estructura Vitri, sí, nosotros teníamos un nodo principal, dice usted, ¿verdad? Que le llamaban sí, nodo raíz, exacto, con un determinado valor. sí, Cuando la nueva, digamos, nuevo proceso o nuevo almacenamiento, vendría a ser, que entraba, si era menor al valor del nodo principal, lo dirigía hacia su izquierda. sí, Si era mayor, lo dirigía hacia su derecha y ujú, lo encaminaba, digamos, para almacenarlo, ¿verdad? ujú. Lo que guarda el nodo principal es lo que va recibiendo, son como estructuras indexadas, digamos, estructuras que ya están como, no sé cómo explicarle la pregunta, que ya son concretas, digamos, como la... Eh, o sea, ¿qué es lo que vos vas a tener ya de fijo en esa estructura? Es el nodo principal. Después Sí, los nodos que se van conformándose los laterales, ¿sí? Es a medida que se vayan creando archivos nuevos, o sea, a medida que se vayan asignando nuevos nodos a esa estructura, ¿sí? Pero lo que sí está ya de preestablecido es ese nodo principal. ¿Y cuál es esa clave, ese campo clave que tiene ese nodo raíz? Entonces, ya luego se verá en base a qué se va a ir, cómo se va a ir conformando esa estructura. Entonces, en ese caso es como que para leer un archivo simplemente tiene que tener ese campo clave. Sabe que si es menor que la clave, bueno, entonces voy hacia la derecha. Por ejemplo, ¿no? Hipotéticamente el puntero va a poder ir más rápido porque sabe que ese archivo en cuestión está hacia la derecha porque corresponde a un campo que es menor que la clave. Entonces, es como que de esa manera, a través de esta estructura árbol, ¿sí? Se permite como, bueno, esa accesibilidad, ese camino más corto. Bueno, voy para un lado de la estructura, no tengo que ir para el otro porque yo sé que para este sector sí está el archivo que necesito trabajar.
esa es, o sea, de esa manera es que está conformada esa estructura de árbol. Pero vos lo único que tenés prefijado ya es ese nodo principal y el contenido de la clave, o sea, qué valor de clave tiene en este caso este nodo raíz. Después, sí, a medida que vos vayas agregando los archivos, se va asignando, bueno, hacia qué lado de esa estructura se lo va a ir asignando. Bien, gracias. No, de nada. Lo que yo les di es un pantallazo general de cada estructura. Lo que yo necesito es que por sus lados ustedes vayan leyendo bien. Tienen tanto la presentación en PowerPoint como el Word, en donde está mucho más detallado, ¿sí? Yo simplemente les doy un pantallazo general para que sepan ya de antemano cómo funciona cada estructura, ¿sí? Pero ustedes tienen toda la información que necesitan como para armar bien este cuadro comparativo, tanto en el Word como en el PowerPoint. Bien, ¿eso le podemos mandar hasta mañana? No, eso hasta el sábado. Hasta el sábado Ah. a la noche pues, lo pueden, para que ustedes lo armen tranquilos, ¿sí? Bien, buenísimo, genial. ¿Y qué es lo que nos quedaría únicamente pendientes, si ustedes quieren ir adelantando también? Las maneras en que se va a ir accediendo, ¿sí?, a la información en el disco, o sea, de qué manera, ¿sí?, se van a ir implementando distintos algoritmos para planificar el disco. O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la planificación del disco, que son dos variables que, como les digo, siempre tienen que estar presentes en el disco secundario. La información que tengo almacenada en el mismo y la cantidad de espacio libre que tengo en ese dispositivo, ¿sí? Pero bueno, esos son algoritmos que nosotros lo vamos a ver más en detalle en la próxima clase. Ustedes ya van a estar más familiarizados porque son algoritmos que actuaban de la misma manera que, por ejemplo, cuando se tenía que asignar los procesos al uso de la CPU. Entonces, también son tipos de algoritmos que van a funcionar de la misma manera cuando se tiene que planificar el espacio disponible y el espacio ocupado en la memoria secundaria. Así que, bueno, tienen ahí para trabajar, para leer, para adelantar. No sé si tienen alguna duda. ¿Esto que vimos hoy, profe, sería lo último para estudiar? Sí. ¿Solo lo que mostró hoy, digamos? Nosotros tenemos el miércoles que viene el parcial, ¿sí? Entonces el lunes vamos a terminar de ver esto que son los algoritmos de planificación en disco. Y eso ya es lo último que va para el parcial. ¿Con ese ejercicio incluido, profe? Sí. Sí, así es. Vamos a terminar de ver el lunes el contenido, hacemos un pantallazo general, hacemos los tipos de ejercicios que pueden ir en el parcial, se sacan todas las dudas, todas las cuestiones que por ahí quizás les esté circulando como dudas, ¿sí?, sobre los temas, y bueno, y ya quedarían listos para el miércoles. Bien, profe, buenísimo. Bueno, listo chicos, los libero por hoy. Bien, profe. gracias. Nos vemos el próximo lunes. Buen fin de semana. Bien, profe, hasta luego. Chao, profe, hasta luego.